Hola, ¿qué tal? Este es mi comentario para Ant-Man y la avispa, o El hombre hormiga 2 y la avispa, o Ant-Man 2. Depende de cómo lo quieran. Lo saluda Algo Grosito. Antes que nada, quiero avisarles una cosa. Este comentario va a tener semi-spoilers, cosa que en realidad por lo general no hago, pero a la vez considero que la campaña de esta película hizo cosas peores de lo que yo haré por acá, ya que por ejemplo, si tenemos un póster como este, ya sabemos que algo va a pasar sí o sí, y si hasta viste todos los materiales publicitarios, conoces una de las escenas post crédito de la película, que no voy a decir cuál es, pero creo que eso hasta el día de hoy nunca había pasado. Y mis semi-spoilers van a ser como esto, o sea, les voy a dar una pista de qué es lo que pasa, pero no les voy a decir cómo, cuándo, quién lo hace, así que digo, creo que es seguro el mirar este comentario antes de ver la película, en el caso de que todavía no lo hayas hecho, pero por las dudas te dejo saber este detalle de antemano. Ahora, ¿qué tan buena es? La verdad que me parece un film bastante mediocre para los estándares de Marvel y en más de un sentido, al punto de que comparándolo con sus últimas producciones, esto casi que le califica como una película que podría haber sido hecha directamente para Netflix, que al día de hoy se tiene los presupuestos que están al tope de lo que antes hacía el cable, tipo HBO, que siempre fue mejor y a veces que sacaban mejores películas de lo que salían en el cine, más allá de que esto no es 100% lo que conocemos como un producto de cable. O sea, la mayor producción de Netflix hasta el día de hoy ha sido Bright, y esta de Ant-Man la supera ampliamente, pero a la vez creo que si Marvel fuera a hacer una película de Netflix, daría ese paso para arriba para mejorar lo que ya hemos visto en Bright. De la misma forma que, por ejemplo, pasa con su serie de Defenders, comparándola, por ejemplo, con los otros superhéroes del canal CW, al menos en mi opinión, es muy superior y hasta casi que lo mismo mejor pasa con Agents of S.H.I.E.L.D., al menos en lo que tiene que ver con valor de producción. Ya si te gusta o no, es un tema aparte. En lo que a tono se refiere, cuando salió la primera película de Ant-Man, casi que se la tomó como un respiro. Veníamos de películas que cada vez eran más grandes y esto fue una especie de descanso de las historias en donde los superhéroes tienen que salvar al mundo haciéndola más íntima y divertida. Lo que en realidad yo no sé si fue un respiro a sabiendas o a propósito, sino que creo que para ese momento era algo que habían pensado para ser una de las primeras películas del universo cinemático de Marvel, ya que esta de Ant-Man estuvo en preproducción más o menos 10 años con Edgar Wright como director. Y yo siento que para cuando la hicieron o cuando llegó el momento de que se alinearon los planetas para que saliera, me parece que terminó saliendo más por obligación que otra cosa. En un primer momento suponía que Ant-Man iba a tener algún rol importante o algún superpoder que ningún otro superhéroe tendría para superar una situación, pero la verdad que al menos hasta ahora eso no ha pasado. Es más, en realidad su aporte más importante en los cómics fue crear a Ultron, que lo vimos en la segunda parte de los Avengers, pero ahí lo hace Iron Man, cuando Ant-Man todavía ni siquiera existía, que una película después fue que nos terminó llegando. Y esto es tan así que creo que es una película que realmente no tiene razón de ser, al menos dentro de lo que es el universo cinemático de Marvel, ya que a ciencia cierta me huele a que simplemente es la tercera película que querían largar en el año y no mucho más que eso, con la ventaja de que puede ser algo que lo centran entre las historias de Avengers 3 y 4, hacer un producto completamente independiente, ya que lo que se da acá básicamente podría haber pasado antes de Iron Man, después de Avengers 3 o después de Avengers 16, porque está completamente separado de todo el universo, teniendo como gran novedad el hecho de que, bueno, supuestamente acá se explica por qué Ant-Man no estuvo dentro
de los Avengers 3, aunque eso, digo, tendrás en las escenas extras. Pero creo que la gran novedad, sí, es la presentación de la avispa, pero a mi parecer creo que hubiera tenido exactamente el mismo efecto en el caso de que lo hubieran puesto en el Capitán América 3 Civil War, más allá de que obviamente esa ya tenía bastantes nuevos personajes con el Hombre Araña y Black Panther, que también después de esa película tuvieron sus dos entregas por separado, que no solamente a mi gusto fueron mejores, sino que sobre todo creo que van a terminar generando muchísimo más plata de la que haga esta. Esto es tan así que yo siento que la película necesitó imaginar sus motivos para existir, y creo que no lo hace de la mejor manera. En teoría, esto tendría que ser la explicación de nuevo de por qué Ant-Man no estuvo en los Avengers 3, pero en realidad la base de todo es rescatar a la avispa original, interpretada por Michelle Pfeiffer, y esto no es un spoiler porque lo sabemos desde el principio de la película. En realidad, el hecho de que existía la avispa lo sabemos desde la película anterior, a la cual esta avispa vieja estaba prisionera en el Quantum Realm, que es este microcosmos que no sé, tiene mucho sabor a Doctor Strange al día de hoy, más allá de que Ant-Man precedió a esa película. Pero la cosa es que la conexión que se tiene para traer a Ant-Man acá y justificar esto del Quantum Realm me parece demasiado traída de los pelos al haber tenido una intención de hacer esto en la película original, pero creo que si sabían que todas estas producciones tenían segunda y posiblemente tercera parte, tendrían que haber planteado esta conexión de una mejor manera, al menos en las escenas extras, porque sinceramente acá se siente que hay cosas completamente sin sentido, en donde por ejemplo un personaje toma el cuerpo de otro en forma completamente inesperada y sinceramente sin ningún tipo de explicación. En la primera es verdad que vimos que la avispa existía y acá sabemos que la actriz que va a interpretarla tiene cierta edad, pero creo que si viviste 30 años en este mini universo tenés que explicar cosas básicas como el qué comiste, si tomaste agua, respiraste, fuiste al baño, digo, además de envejecer, porque creo que hubiera sido mil veces mejor el dejarla de la misma edad en una especie de coma temporal o algo así, pero en cambio de eso, el rescate, que no voy a decir si pasa o no, justo se tiene que dar en el momento que inventan esta máquina y que hay la conexión con Ant-Man, y una vez que ubican a la avispa, si no la salvan en ese momento, te dejan saber que tienen que esperar 100 años más para poder ubicarla dentro del Quantum Realm y solamente tienen 2 horas para resolver el problema. Lo que está ahí simplemente para darle una urgencia a este asunto que sinceramente no tiene ni pies ni cabeza. Y casi que por quedarse presos de esta situación, en el final tienen que recurrir a curas milagrosas con algunos de sus personajes, a manos de otros que, entre otras cosas, tienen manos mágicas, o hasta más mágicas que las de Doctor Strange. Y de nuevo, no hay ni una mínima explicación de por qué pasa eso, o peor aún, no hay explicaciones de por qué ciertas cosas no pasan, que tendrían que pasar, y de nuevo, no quiero pasarme en lo que tiene que ver con los spoilers. Pero para mí el motivo de esto es muy pero muy simple, ya que todo se reduce a que hay demasiadas historias que se cuentan en forma paralela, ya que por un lado tenemos la de Ant-Man y su arresto domiciliario con hija incluida, y no nos olvidemos del agente del FBI que lo trata de agarrar, la avispa y su padre que tratan de construir algo para traer a la avispa original, a Michelle Pfeiffer, un mafioso que trafica tecnología, que los quiere agarrar a todos, la mala por separado y todos sus problemas existenciales, los amigos de Ant-Man, que también tienen una historia más como grupo, aunque uno específicamente, el de Michael Peña, capaz que es un papel hasta secundario, podría decir, a los otros simplemente casi que hacen cameos. Y hasta hay algunos otros personajes que se meten en la ecuación, que no quiero decirles qué es lo que hacen para no dar spoilers, pero tienen su importancia hasta para evitar cosas
que medio que no tendrían sentido si querías hacer una mala tan desesperada. Esto al final del día te lleva a que tengas que resolver una historia a las apuradas, o como dije, que casi que con magia, y estoy hablando de la historia principal, porque si no tenés que agarrar un mínimo de 5 minutos para poder hacer al menos un montaje en donde se resuelvan algunos de estos problemas, que hasta te dan pistas que se pueden resolver de otra forma. O sea, si esa persona sale de ahí, puede resolver el problema de esta forma, pero lo hacen de forma realmente milagrosa, por lo que creo que habría que haber cortado la historia del traficante de tecnología, ya que sinceramente se siente como adorno y lo que él hace podría haberlo hecho cualquiera, o ni siquiera se necesita un personaje que haga lo que él aporta, habiendo sido 1000 veces mejor que le hubieran dado ese metraje a Michelle Pfeiffer, al menos para hacer más creíble su personaje y sobre todo la situación en la que encuentra y de la que sale. Para que entienda mejor, Iron Man tiene un traje que hace muchas cosas especiales, con tecnología que al menos al día de hoy no existe, y puede que también nunca vaya a existir, pero a la vez también es lo que asumo que decía la gente en los 60, cuando veía los comunicadores de Star Trek, y no se imaginaba que 50, 60 años después alguien iba a estar en el medio de la calle hablando por WhatsApp en el celular con alguien que estaba al otro lado del mundo, no solamente en tiempo real, sino hasta en video y prácticamente gratis. Y lo mismo es con todos los otros personajes, digo, tenés que tener cierta suspensión de la incredibilidad, como se dice en inglés, para aceptar que Hulk cada vez se hace más fuerte, Thor es un dios, la fuerza de Black Panther a través de esta planta especial y también toda esta tecnología tan avanzada, que en realidad es el camino que casi todos los personajes están tomando al día de hoy, porque como que ya se han dejado atrás un poco los superpoderes para que todos se transformen en algo tecnológico que todavía no existe, pero podría llegar a existir. Por ejemplo, es el caso del nuevo Hombre Araña, porque si bien tenía poderes de antes, lo cierto es que cualquier persona con un traje como este casi que podría hacer lo que él hace, y hasta pienso que por eso en Avenger 3 mostraron lo del sentido arácnido, que no habíamos visto ni en Civil War, ni en su película por separado, porque si no, creo que cualquier adolescente que se ponga este traje, más o menos que pueda hacer lo mismo con el Iron Spider. Y como digo, es verdad que hay que aceptar este tipo de cosas, como por ejemplo la física del escudo del Capitán América, que a veces se clava, a veces rebota y en otros absorbe el golpe de una caída. Pero como que Ant-Man se pasa de revoluciones a la hora de exagerar o de tener cosas que aceptar suspendiendo la incredibilidad. Y esto casi que es un paso para atrás, pero creo que es necesario explicar lo que les voy a mostrar, lo que les voy a mostrar ahora también, para que entiendan mi punto. Porque yo creo que la mayoría de la gente no sabe cómo es que se achica Iron Man. Y para los que no saben, la explicación tiene que ver con los átomos. Me imagino que todos han visto esto. Un átomo común y corriente, que es de lo que está construido absolutamente todo. Un árbol, una persona, una piedra, tu celular. Ya que si pones el microscopio suficientemente cerca, todo se va a reducir a un átomo. Pero la cosa es, ¿qué es un átomo? Básicamente, y esto es una explicación bastante simple, pero es un montón de espacio vacío. O al menos esa es la explicación para que esta teoría de que Ant-Man se achique funcione. En realidad la explicación de lo que es un átomo es mucho más difícil que esa, porque este vacío está lleno de cosas que se cancelan a sí mismo para que siempre termine en cero. Pero vamos a aceptar que es un espacio vacío. Y para que tomen como punto de referencia, si este fuera un átomo de hidrógeno, el protón que ven ahí, de ser una pelota de tenis, este átomo mediría 2 kilómetros. Para que tengan como referencia, o sea, ese átomo que ven ahí, el protón es una pelota de tenis de grande, bueno, 2 kilómetros el átomo. O sea que hay muchísimo para juntar, porque hay todo ese espacio vacío.
Ahora, ¿por qué se achica Ant-Man? Porque lo que hacen las famosas partículas PIM es juntar estas partes para hacer el átomo más chico y por ende también achicarse a Ant-Man, lo que básicamente le da más densidad. A lo que en otras palabras quiere decir que si Ant-Man pesa 80 kilos en tamaño real, cuando es el hombre hormiga bien chiquito, también pesa 80 kilos. Solo que ocupa menos espacio porque todos los átomos se le juntaron. Puede que esto sea difícil de entender, pero les aseguro que es algo que ven todos los días. Digo, es más, capaz que alguna vez en las adivinanzas que le hacen en la escuela le preguntaron ¿qué pesa más? ¿Un kilo de paja o un kilo de plomo? ¿O un kilo de plumas o un kilo de plomo? Y la respuesta es exactamente lo mismo, porque un kilo es un kilo, sea de plomo, de paja o de plumas, pero como el plomo es mucho más denso, ocupa menos espacio, pero pesa lo mismo. De la misma forma que pasa con el Capitán América, esta explicación dentro tanto del cómic como sobre todo en las películas ha sido súper laxa, porque por ejemplo cuando Ant-Man cae en el piso del baño en la primera parte, rompe la baldosa, lo que no pasaría con una hormiga por más que caiga de un piso 30 o cualquier cosa que sea de tamaño, porque digo, acá lo hace, acá rompe la baldosa porque se entiende que pesa lo mismo que Ant-Man, pero aún el hecho de romper esta baldosa es mucho menos de lo que tendría que hacer, porque pesa 80 kilos, o sea, 80 kilos no te hace simplemente eso, pero para que entiendan, creo que el mejor ejemplo es, vos tenés el azulejo y si le tirás un kilo de paja al azulejo, no le va a pasar absolutamente nada, pero si agarrás el mismo kilo de paja y lo transformás en plomo y se lo tirás un azulejo, como menos lo vas a partir. Y acá está la aplicación de por qué pasa eso, aunque en estas historias siempre se prioriza la conveniencia de lo que quieren contar, ya que por ejemplo es lo mismo que se da cuando Ant-Man cae atravesando el techo y rompe el techo haciendo un agujero, pero cuando cae arriba del tocadisco no tiene sentido que no pase nada, ya que como mínimo tendría que frenarse el tocadisco, porque a cualquier disco que le tires 80 kilos arriba, al menos va a saltar la púa. Y de nuevo, no hay hormiga que puedas tirar con toda la fuerza del mundo que vaya a atravesar un techo como lo hace él. Pero de nuevo, son cosas que tenés que aceptar para poder seguir la trama. Lo que a veces, si lo haces, yo siempre digo que le permito 1 o 2 milagros a la película, pero acá sinceramente todas estas explicaciones no tienen ni pies ni cabeza. Pero bueno, si aceptamos esta explicación de que se achica porque se condensa el átomo, ¿qué es lo único que no puede pasar? Que se llegue al reino cuántico. Porque eso quiere decir que sos más chico que un átomo. O sea, sos más chico de lo más chico que te podés hacer. Lo que no tiene sentido si esta es la explicación para las partículas PEM, que aprietan el átomo a más no poder. O sea, no es que te achiques, sino que te compactás, que son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, de nuevo, vamos a aceptar que eso es posible. Hay magia. Y se achica más que un átomo. De la misma forma que, por ejemplo, aceptamos sin mucha explicación que Superman vuela o cosas así. Algo que de todas formas no puede pasar es que alguien sobreviva 30 años en este medio del reino cuántico y se haga viejo en tiempo real, como si fuera una persona en tamaño real, porque de nuevo, tiene que comer, dormir y sobre todo respirar. Y si bien, como explican acá, el traje de este Ant-Man tiene un tanque de oxígeno, se muestra en esta película cuando cae al agua, esto no es un spoiler, tiene oxígeno, pero de todas formas, aun si el traje de la avispa también lo tuviera, no hay traje de oxígeno ni máscara que dure 30 años. Lo mismo con las hormigas, que también son otras de estas cosas increíbles, ya que antes ya era bastante difícil que con esto de la oreja las controlaran mentalmente, pero acá no solo la usan como trabajo de esclavo, agrandándolas para armar máquinas complicadísimas, en donde como mínimo precisás 3 o 4 dedos, sino que llegan
a programar una para que se bañe a cierta hora, toque la batería por sí misma y cumpla la rutina de una persona común y corriente, que sinceramente solamente puede ser creíble dentro de los parámetros de un cuento infantil. Y lo malo es que todas las explicaciones son de este estilo, tratando de aplicar el humor para evitar que prestes atención o para que aceptes estas incoherencias de una forma más fácil, pero sinceramente creo que se les va la mano. Y de nuevo, capaz que era más fácil de aceptar en el pasado, pero ahora no califica ni como algo para niños chicos, ni como un producto menor, ya que, por ejemplo, digo, si te lo pones a pensar, las últimas películas que hemos tenido por separado fueron las de Doctor Strange y sobre todo la de Black Panther, que primero tienen una escala muchísimo mayor, aun si las historias son súper básicas, porque Doctor Strange básicamente traduce cuadro a cuadro lo que se da en el cómic, y Black Panther tiene una historia que para mí es bastante floja, porque perfectamente hubiera servido para hacer la película de los 90 que estuvieron planeando por tanto tiempo, pero en ambos casos creo que la parte visual es tan pero tan buena que te hace la historia y la película en sí más interesante, porque es casi una experiencia, digo. Sobre todo si la estás viendo en el cine, digo, cualquiera de esas dos producciones casi que es como un orgasmo visual. Y acá creo que no se da eso. O sea, hay efectos especiales, pero donde más se aprecian es en el Quantum Realm, que es como ver algo como un microscopio. No sé qué tan interesante, digo, puede ser eso. Están buenas las peleas, porque creo que es difícil de creer que alguien tenga este poder y sea un superhéroe. O sea, es como decir, soy un superhéroe y voy a ganar todas las peleas porque me puedo hacer así de chiquitito. Digo, pero más allá de eso lo hacen funcionar muy pero muy bien. Digo, la forma de pelear teniendo ese superpoder es muy muy creíble. Lo malo es que se vuelve demasiado repetitivo, porque básicamente ya vimos, no solamente vimos esto en la primera parte, sino que acá se va repitiendo la misma fórmula, ya que puedes hacer una sola cosa, que es hacerte más grande y más chico, o que tu auto se haga más grande y más chico. Y si bien todas estas cosas, como digo, son creadas con efectos especiales, la mayoría están tan bien hechos o son tan insignificantes que sinceramente no ves los efectos especiales. Digo, aún si lo del camión usado como patineta a mí no me terminó de convencer, digo, es increíble que no haya quedado tan bien cuando hay un montón de cosas que son efectos especiales que, reitero, están bien hechos que ni siquiera te enterás que están ahí. Para darles un ejemplo, esta fue la primer foto promocional que salió de la película. Puede que no noten nada viéndola así, pero si la dan vuelta es bastante evidente lo que la avispa tiene en su torso, que me imagino que es algo de lo que no se habían dado cuenta en primera instancia, pero una vez que se dio a conocer fue súper comentado, y creo que como sabían que podía ser un problema, lo borraron de los trailers y le hicieron un proceso digital para que no fuera tan notorio, porque realmente si ves la película y también los trailers, casi todo el traje es gris. Y en la película parece que tuviera dos trajes, uno gris y uno como con un color más amarillo, pero nunca se dice que tiene más de uno, así que asumo que le tuvieron que oscurecer el traje con efectos especiales para que lo del torso no fuera tan notorio, y capaz que en algunas partes le fue imposible hacer este efecto especial, porque me imagino que también pues, moverle la forma que tenían al pecho ya era demasiado complicado, pero por lo menos lo del color era cambiable de una forma un poco más simple. Más simple, digo, más o menos, digo, porque esto tiene que ser un trabajo bárbaro. Imagínense cambiar esto en todas las escenas que sale la avispa y no cambiar otra cosa. Digo, tiene que ser una cosa que les tuvo que haber costado millones de dólares y capaz que tuvieron que moverlo cuadro a cuadro. Pero a la vez es algo de lo que ni te enterás. Por más que haya costado toda esa plata y se hayan gastado horas y horas
en crearlo, lo que en mi opinión le hace bajar la escala y sinceramente me la hace mucho menos interesante, sobre todo en comparación con las últimas cosas que hemos visto. No voy a compararla con Avenger 3 porque creo que eso sí ya es un capítulo aparte y esperemos que Avenger 4 sea aún mejor. Pero como digo, las otras películas por separado que hemos tenido en los últimos tiempos creo que la superan en este aspecto demasiado ampliamente, aun cuando creo que en algunos casos costaron menos. Así que por todo esto, mi puntaje del 1 al 10 va a ser un 5, que la deja ahí en la media, porque para mí 5 es un aceptable, pero a la vez este aceptable también tiene que ser una especie de sinónimo de mediocre, porque mediocre es eso, digo, no es bueno, tampoco es malo, sino que es como algo del montón, y como dije, creo que capaz que más digno de Netflix que de cine. Si esto hubiera salido en la fase 1, creo que me hubiera gustado más, pero el hacerla ahora se siente como relleno, tanto porque querían sacar 3 películas al año, porque también tenían que crear una historia que no interfiriera con lo que se está contando ahora en este sándwich de Avengers 3 y 4. Si la vas a ver, no creo que la pases mal, pero lo más memorable, de nuevo, va a ser las escenas de Michael Peña haciendo de Luis Cuentacuentos, que primero, les advierto, de verla en español pierde casi que 50% de la gracia, porque las traducciones son malísimas, tan así que el amigo ruso de Ant-Man, en la versión doblada al español, no tiene acento del todo, aun si ves que los personajes a veces hacen caras raras, pero es más cara rara como si fuera bobo, no como si no pudiera hablar bien el inglés, que es lo que tendría que pasar. Y también la voz de Michael Peña es única, sobre todo acá, que se basa en que su personaje hable como los otros y le dé su propia voz. Creo que también, casi que estoy seguro que fue como el último vestigio que quedó de la versión de Edward Wright, que estoy seguro que tenía planeada la película así de principio a fin y lamentablemente nunca sabemos en lo que eso podría haber terminado. Y como saben, todas las películas de Marvel no solamente son cosas independientes, como esto es muy pero muy independiente, pero también son parte de una historia mucho más grande. Y en las grabaciones de Avenger 4 se vio que Ant-Man es parte del grupo que aparentemente viaja al pasado. No le quiero dar un spoiler en el caso de que no lo hayan visto, aunque si prendieron Facebook estoy seguro que se lo habrán cruzado. Pero hasta esa conexión que podría llegar a ver no es parte de la película misma, sino que solamente aparece en una de las escenas extra, en donde de nuevo pasa algo único en el momento justo y siendo el único momento no solamente de ese día, sino de esa hora y ese año en que de haberlo hecho así se generaba el aprieto en el que terminó Ant-Man, hasta haciendo algo que hace automático, o sea, que lo hace bien rápido, no automáticamente, pero que no demora nada, o sea, que hacerlo justo en ese momento es más que una coincidencia. Y por algún motivo también lo que va a buscar no sería necesario, ya que tiene las manos mágicas de las que hablé antes, pero no sé, la verdad que creo que todas estas explicaciones tendrían mejores soluciones, capaz que gastándose unos minutos más que perdieron en otros personajes, sobre todo teniendo esta máquina. Y lo último que voy a mencionar es la plata que va a ser, porque es difícil que le vaya a ir mal por el hecho de que estamos viniendo de 2 exitazos de Marvel, como fue Black Panther y sobre todo Avenger 3. Pero a la vez, si tuviera que apostar, creo que va a tener un buen primer fin de semana. Buen primer fin de semana para los parámetros de lo que es Ant-Man, que es una de las películas que ha hecho menos plata. Creo que superó solamente al Capitán América, Thor 2 y Hulk. Hulk de este universo, el de Edward Norton. Pero creo que también va a quedar al final de la tabla. Porque después de este primer fin de semana creo que va a bajar un montón, al punto de que la tercera parte no creo que esté garantizada, más allá de que obviamente termina con ganas de eso, pero a la vez
creo que también es claro que el problema a resolver va a tener que tener al menos una solución momentánea en Avenger 4, cosa de las que no le voy a hablar porque eso sí, ya sería un spoiler. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así no solo pueden estar al tanto de todas las novedades que tenemos por acá, sino que también se enteran cuando estamos haciendo los programas en vivo que vamos a estar tratando de traerles en forma semanal, a la vez de que también les cuento que vamos a estar relanzando la página oficial en breve, así que acuérdense de volverse por acá todos los días para estar al tanto de las cosas que hacemos en forma constante, así la seguimos pasando de película. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.